Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Fototerapia o antidepresivo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir con ustedes una información fascinante relativa a tratamientos que se hacen con luz. Hay muchos tratamientos con medicamentos, hay tratamientos con productos naturales, pero ¿qué cosa más natural que la luz? Desde hace muchos años se sabe que algunas personas se deprimen por falta de luz. Por ejemplo, en los países nórdicos, como decir el Polo Norte, Groenlandia, hay una condición donde por 6 meses del año no hay luz, no sale el sol, debido a la giración de la Tierra, ¿no? Al giro que da la Tierra en esa época. Y por otros 6 meses, todo el tiempo, tiene el sol ahí. O sea que 6 meses está en la oscuridad y 6 meses está en la luz. Se descubrió y se notó, se observó que muchas personas, o una proporción bastante alta de personas, se deprimían durante la época de la oscuridad. Y esas mismas personas que se deprimían, se les quitaba la depresión cuando regresaba la época de la luz. Ahí empezó a salir la curiosidad de qué efecto era el que tenía la luz sobre el estado mental, el estado de ánimo o lo que llamamos depresión. Eso ya se sabe de hace muchísimos años. De hecho, desde el tiempo de los griegos, los médicos griegos ya hablaban de la ventaja de tomar una cantidad limitada de luz para los pacientes. No muchísima, pero suficiente luz solar, porque notaban que el paciente se le mejoraba. La luz tiene un efecto curativo, un efecto energizante. De hecho, en el tema del metabolismo, la luz es importantísima. Una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos es que la persona tome el sol, aunque sea 15 o 20 minutos. Inclusive, que tome el sol por 15 minutos, 15 minutitos nada más al día. Y usted va a ver que su energía usted la siente, pero además la vitamina D que se crea por el contacto de la luz del sol sobre su piel, aumenta. La vitamina D, tener suficiente de ella, evita hasta la diabetes. Evita la pérdida de hueso y es una vitamina anticáncer. Y eso se produce de gratis, no tiene ni que tomársela, solamente con coger 15 minutos de sol al día. Y lo puede coger en cualquier parte de su cuerpo, no importa dónde sea. Entonces, el sol nos lo han vendido como algo dañino, algo que da cáncer, pero la verdad es que sin sol y sin luz no habría vida. El sol es muy necesario. Lo que es innecesario e incorrecto es meterse debajo del sol muchas horas corridas, porque entonces la radiación ultravioleta sí le puede causar un cáncer, pero el sol es muy necesario. Ahora, lo más interesante que he encontrado, que quería compartir con ustedes, es que hay una terapia de luz, una fototerapia, que se usa para la depresión. Por aquí pueden ver, eso es una lámpara muy brillante que se usa para terapias de luz, para fototerapia. Y ha sido encontrado muy efectivo para la depresión, para las personas que están deprimidas, o sea, que está afectado su estado de ánimo, ¿no? Así como mismo se encontró que el desajuste ese emocional que le pasa a las personas en los países nórdicos, en Groenlandia, en el Polo Norte, le pasa también a personas que no están en países nórdicos y se mejoran dramáticamente con terapia de luz. La luz que se utiliza para terapia de luz, para fototerapia, no es cualquier luz. O sea, no es una bombilla común y corriente. Son unas bombillas de lo que llaman espectro completo. En inglés se llama full spectrum. O sea, es un tipo de bombilla que tiene todo el espectro de luz, que incluye infrarrojo, ultravioleta y todos los otros bandas electromagnéticas de la luz que la hacen completa. Es una luz completamente blanca, no es amarillosa como la de una luz infrarroja, no es verdecita, no es es blanca, pura blanca. Ahora, esta luz, cuando es de espectro completo, es muy poderosa y se sabe que tiene un efecto sobre la glándula pineal, que es una glándula maestra que está aquí, que controla mucho todo el tema del sueño, del descanso, y también produce melatonina, y la melatonina que se produce aquí es una hormona anticáncer. Así que tiene un efecto sobre las hormonas, sobre el sistema nervioso, sobre el estado anímico de la persona. Recientemente, la Universidad de British Columbia hizo un estudio fascinante donde tomaron cientos de personas que estaban deprimidas, o sea, con estado de ánimo afectado, con depresión,
y a un grupo lo trataron con el medicamento de más venta antidepresivo que se llama Prozac. Así que a la mitad los trataron con Prozac y a la otra mitad los trataron con terapia de luz. Lo interesante fue que a los que trataron con terapia de luz, la depresión se desapareció en el 48% de los casos. O sea que lograron reducir la depresión del 48% de ellos. Sin embargo, los que trataron con Prozac, solamente el 19% tuvo mejoría. O sea, que estamos hablando que puede haber un cambio bastante dramático en cuanto a la terapia de luz. Siempre que usted vea una condición de una persona que está muy triste, que está afectada emocionalmente, es momento de abrir las ventanas, es momento de dejar que la luz entre, y si pudiera sacarse a tomar un poquito de sol, le garantizo que alguna mejoría usted puede esperar que se pueda recibir, porque es lo más natural para el cuerpo, la luz. La oscuridad es para los vampiros, la oscuridad es para los ladrones, pero la realidad es que la luz es esencial a la vida, a la fotosíntesis, inclusive el cuerpo tiene su propia forma de utilizar la luz, como hemos visto en anteriores episodios, porque el cuerpo cuando recibe la luz tiene un tipo de fotosíntesis que también ayuda al metabolismo. Así que a la hora de usted tratar una depresión, antes de usar un antidepresivo, use la luz, luz de espectro completo. Y la más barata que tiene, que no tiene que comprar bombillas ni nada, es la luz del sol, que la tiene allá afuera y hasta ahora es de gratis. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.